Un saludo a todos, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en el cual estamos comunicándonos a través de este medio que es la internet, llegando hasta sus hogares. Le pedimos, le rogamos que por favor llame a toda su familia, siéntelos a la mesa y permítanos compartir con ustedes esta palabra hoy. Así que gracias por estar aquí y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias, eres bueno y fiel, Padre. De muchas formas y maneras te has manifestado a la vida nuestra. Queremos agradecerte esa paciencia que has tenido con cada uno de nosotros, permitiéndonos, Señor, cada día fortalecernos en tu verdad, levantar nuestras cabezas y ver nuestro mañana con esperanza. Así que hoy, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos y pedimos en el nombre de Jesús tu bendición hasta cada hogar, cada familia que nos recibe, Señor. Todos aquellos que se encuentran rodeando la mesa, Señor, y escuchando el mensaje. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú grabes en sus mentes, en sus corazones tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito, ¿verdad? De lo que hemos ido hablando. Ya hablábamos de esa forma en la cual se lleva la vida cristiana. Y en ocasiones decíamos del coqueteo, ¿verdad? Con el mundo. Que en muchas ocasiones vemos las consecuencias en la vida de tantos creyentes. Quiero decirles que el llamado es a vivir en santidad y este es el propósito. Así que es necesario que tomemos el control aún de nuestros impulsos para hacer lo que Él nos manda a hacer. No lo que sentimos, no lo que pensamos, sino lo que Él establece en su palabra. Así que gracias a Dios por esas bondades tan grandes. Muy bien. Decíamos de la impulsividad, ahí comenzaremos. Uno de los defectos morales de Sansón, decíamos, era muy impulsivo. Nos lo dice Jueces 14:19 que leíamos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sansón era un hombre llamado para liberar a Israel, pero cuando mató a los hombres de Ascalón, no estaba actuando de acuerdo con su llamado. Quizás sintió una fuerte presencia del Señor, pero no era la fuerza que lo impulsaba. Su motivación era una ira que no estaba siendo moderada por el Espíritu Santo. De esa forma, entonces, ¿verdad?, encontramos que hay personas que actúan por la ira. Hay cristianos que no han perdonado a la gente que les ha hecho mal. Se llaman creyentes, pero siguen, ¿verdad?, guardando, atesorando estas cosas en su corazón. No han aprendido la lección de Jesús, quien, ya crucificado, oró para que Dios perdonara a sus verdugos. La ira puede ser una fuerza que impulse a la destrucción. Sansón se volvió también en un hombre muy reaccionario y a la misma vez también muy vengativo, ¿verdad? La otra es la personalización, decíamos, la personalización del ministerio. Y esto significa yo soy el ministro, podríamos decirlo así. Servidor de niños, la danza, la alabanza, en cualquier área que funcionemos, ¿verdad? Y hay un defecto moral que Sansón, podemos ubicar en Sansón, era el problema de la personalización del ministerio. Comenzó a hacer sus propios planes de ataque, sin la dirección del Señor. ¿Ya? En Jueces 15:11 dice, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan entre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ya no hay podríamos decir, ¿verdad? No hay una congruencia, ¿verdad?, entre las acciones y la naturaleza de Dios. Ya no hay consulta. Entonces, él está actuando por los impulsos propios de su alma. Otra de las cosas es la deslealtad. Cuando las cosas iban mal o se ponían difíciles, Sansón se manifestaba descomprometido y desleal. En Jueces 14:19-20. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él,
y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Versículo 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Sansón se había casado con una joven filistea, y ahí, durante el banquete de bodas, en un arranque de alarde de orgullo, les presentó a sus nuevos amigos filisteos un acertijo para que lo resolvieran. Estaba seguro de que nunca lo iban a poder resolver, pero como su joven esposa y sus nuevos amigos se confabularon contra él para obtener con engaño la respuesta, se enojó fuertemente y se marchó de su propia boda. Dejándola atrás, sencillamente recogió sus cosas y se fue, sin mostrar lealtad alguna hacia su flamante esposa. Algo que es necesario entender hoy es que Dios exige de cada uno de nosotros lealtad. En ocasiones reaccionamos, pensamos, ¿verdad?, que no nos entienden, ¿verdad? Y entonces tomamos decisiones y violentamos normas de Dios. No lo hagamos, ¿verdad? En Lucas 3:8 nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿verdad? Otro de los aspectos de Sansón era la sensualidad. Sansón tenía un defecto en su forma de tratar con las mujeres y en su relación con ellas. Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón era nazareo y sabía que había sido llamado a la pureza moral y también a la misma vez a la pureza sexual. Pero no pudo evitar la tentación que Satanás le presentó por medio de los apetitos de la carne. En Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y no cabe duda de que las miradas sensuales y los romances inmaduros fueron pasos para su propia destrucción. Debemos estar alertas respecto al poder de la codicia de los ojos y la lujuria de la carne para destruir esto. Algunas veces basta una mirada para llevar al hombre al adulterio, ¿verdad? Vemos las desgracias cuando hay violaciones en estos aspectos a los fundamentos de la ley de Dios. Cuando el hombre voltea y se vuelve a alguien que no es su esposa y empieza a caminar en pos de ella, violentándolo todo, violentando los principios de la vida familiar, de la vida matrimonial, de los fundamentos de la ley de Dios para establecer una familia sana. Y entonces, ¿verdad?, viene todo el dolor. He visto esas lágrimas de dolor, ¿verdad?, en el corazón de mujeres y también de hombres, ¿verdad? Otra de las cosas es la pérdida del sentido común. Sansón se volvió tan insensible ante la dirección de Dios que llegó al punto de ponerse a jugar con su unción. Empezó a perder la cordura, la prudencia, sabiendo que era una persona que estaba entregada, dedicada, comprometida con Dios, empezó a alejarse de ello. Cuando Dalila le preguntó cuál era la fuente de su fuerza, bromeó con ella mintiéndole. Y después usó aquella fuerza que le había dado el Señor para salirse de la situación. Esto es peligroso, realmente, ¿verdad? Y también un falso sentido de seguridad. Sansón era moralmente inestable. No podía soportar las presiones constantes, pero Dalila estuvo quejándose todo el día, parte de la noche, ¿verdad? Y lo molestó día tras día. Fue molestando a Sansón, hasta que se sintió, ¿verdad?, Sansón agotado. Jueces 16:16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida, ¿verdad?, a mortal angustia. Empezó a sentir angustia, la opresión, ¿verdad?, porque era una exigencia. Todo el día, ya ándale y dime, ya no me quieres, ¿por qué me ocultas? A veces no tomamos en cuenta estas cosas en la vida matrimonial,
pero es necesario, ¿verdad?, que sabiamente manejemos las situaciones y no que estemos con las palabras provocando una opresión. Significa lo que el hombre no puede resolver. Cuando la gente coquetea con el mundo, llega un momento en que su alma se siente cansada hasta la muerte, ¿verdad? Y es necesario, ¿verdad?, que entendamos estas cosas, que la grande necesidad que hay de poder someter nuestra alma a los lineamientos, a las reglas, a las normas de Dios. Muchos creyentes juegan con la unción que han recibido de Dios de la misma forma que Sansón jugó con la suya. Se enredan en relaciones que se hallan fuera de la voluntad de Dios. Se dedican a contemplar su propio tipo de espectáculos, aunque no sean del agrado de Dios. Hacen cosas incorrectas, dicen cosas indebidas y van a lugares donde no deben de ir. Sin embargo, piensan que no son grandes pecadores. Ahora bien, como en el caso de Sansón, su fuerza es limitada. Llega un momento en que no puede seguir luchando, ¿verdad? Es necesario que podamos entender estas cosas. El camino de la sensualidad debe ser eliminado de nuestras vidas. No es una opción. Debemos de tener el control de los impulsos de nuestra alma y poder hacer aquellas cosas que honran, que glorifican, que exaltan al Dios del cielo y de la tierra. Él no merece otro tipo de acciones. Él no merece otra forma de vida nuestra. Le pertenecemos a Él, Él es el dueño de nuestras almas. Él nos compró y pagó mucho por nosotros como para tratar de engañarlo. Dios no puede ser burlado. Sansón se insensibilizó a las cosas de Dios, ¿verdad? Viene ese entumecimiento espiritual. Pensando que su vida nunca cambiaría, había aprendido el arte de equilibrar la unción de Dios con el pecado que había en su vida. Se había convertido en un hombre de muchas pasiones. Le das lugar, cometes la falta, otra falta, otra falta. Piensas que Dios está de acuerdo, que Dios te está permitiendo estas cosas y piensas que Dios está de acuerdo en el pecado. Claro que no. Él es santo. Él te ama entrañablemente. Él pagó un grande precio. Él está buscando que respondas conforme a su poder y a su riqueza en gloria. Necesitamos recordar que Jesús prometió que nunca nos dejaría. Tal vez haya retirado su bendición de nuestro ministerio, pero no se va a llevar su gracia, su perdón. Necesitamos andar por el camino de la santidad. Tal vez nos preguntemos, ¿Dios me pide andar en una santidad total y absoluta? ¿Qué piensas tú? Pues claro, Dios nos pide a nosotros que andemos o busquemos el vivir una vida totalmente en santidad. Debemos ser totalmente santos o estar totalmente arrepentidos. ¿Es posible esto? Pues esto no es posible en mis fuerzas o por nosotros mismos. Claro que no. Nosotros no podemos producir ese tipo de santidad. Es por eso que hoy declaramos que la santidad es un milagro del cielo. Es una obra que el Señor hace en aquellos que lo aman. Él mismo que nos salvó milagrosamente, nos va a santificar de una forma igualmente milagrosa. Es su obra en nosotros. El mismo Jesús o el mismo Señor que murió por nuestra salvación, también murió por nuestra justificación. También murió por nuestra justicia. Él es hecho justicia de Dios en nosotros. También murió por nuestra sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Él murió por nuestra santificación. Él nos santifica. La salvación es por fe y la santificación también es por fe. No estamos diciendo cuán santos somos. No estamos diciendo eso. Lo que sí podemos decir es lo miserable que puede ser nuestra alma. Nuestra carne es tan corrupta como la de cualquier persona. Si no fuera por la misericordia de Dios, seguiríamos camino al infierno. Pero Dios es poderoso, quien purificó mi alma
quien purificó mis ojos, mi mente y mi cuerpo. Él nos santificó. Y aunque oficialmente nunca hemos caído, ha habido momentos en los que hemos estado decaídos en nuestro ánimo, decaídos en nuestro corazón. ¿Qué es una persona caída? Una definición es esta: una persona que tiene los pies en la iglesia y los ojos en el mundo. Una persona decaída, una persona no satisfecha, ¿verdad? En esa parte de estar cumpliendo con la congregación, yendo a la iglesia, ¿verdad? Todos los días, y la asistencia es así en la iglesia donde usted asiste, o 2 veces por semana, o una vez por semana. Bueno, pues esa asistencia, ¿verdad? Y se transforma en una carga porque los ojos están puestos en el mundo. Y ese es el grande problema. Podemos estar en todos los ministerios de la iglesia y seguir estando caído si nuestro corazón añora algo distinto. Necesitamos desear, querer las cosas de Dios. Sansón amaba al mundo y evitaba la voluntad de Dios. Nunca él hizo algo o se proclamó como alguien caído. Él no se proclamó así. Nunca dijo oficialmente, me retiro. Nunca lo dijo. No tengo nada que ver con el Dios de Israel. No lo dijo. De hecho, pensaba que todo estaba bien. Ni siquiera notó cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. No lo notó. Pensaba que todo estaba normal, que todo iba bien. Estos relatos de la Escritura acerca de las transgresiones de sus personajes nos han quedado escritos para entretenernos. Es necesario que meditemos detenidamente en esto para que aprendamos de los errores de los que vivieron antes que nosotros. Estas resoluciones nos van a guiar en la dirección correcta. Esto es lo que deseamos. Deseamos caminar en pos de aquel que nos llamó, ¿verdad? Permanecer en él. Tomemos la resolución de no usar la unción a expensas del carácter. No cubramos el pecado con señales y prodigios. No cubramos eso. De repente podríamos estar viviendo una doble vida, ocultando el pecado y buscando de alguna forma la manifestación del milagro. Y sucediendo el milagro, pensamos entonces que lo que hacemos está bien. Porque Dios no nos reprende, sino Dios manifiesta su poder. Pero manifiesta su poder a favor de aquel que lo necesita, aquel que tiene hambre y sed de su justicia. Y puede usarnos como un instrumento. Pero no eres tú la razón, no eres tú el propósito. Por esa razón es necesario cuidar nuestra alma. No permitamos que los milagros nos impresionen demasiado, aunque Dios nos esté usando poderosamente. Si hay pecado en nuestra vida, necesitamos arrepentirnos. Eso es lo que necesitamos. Debemos decidir de inmediato dejar de coquetear con el mundo. Necesitamos decidirnos a reducir nuestras pasiones a una sola pasión. Nuestra pasión por Dios. Nuestra pasión por su reino. Nada más. Decidamos pasar de las victorias ocasionales a una victoria permanente en Cristo. Decidamos alejarnos de nuestras debilidades a fin de tener un carácter fuerte y sólido. Decidamos ser una persona completa. A la unción hay que añadirle santidad. A los dones del Espíritu necesitamos añadirle el fruto del Espíritu. Al bautismo en el Espíritu Santo necesitamos añadirle el fuego de la santidad. Al carisma necesitamos añadirle carácter.
podemos tener la capacidad de poder transferir a través de un mensaje, ¿verdad? Una agradable elocuencia. Pero eso no es el propósito. Es la santidad. Es un buen carácter. Lo que va a llevar a cabo, ¿verdad? La honestidad, la integridad, la fidelidad, la lealtad. Lo que nos va a llevar a nosotros en esas cualidades desarrolladas a ser los hombres que entendemos que el que recibe la gloria y la honra es el Señor. Por más habilidad, por más destreza que tú tengas, es Él el merecedor de ser reconocido. Él murió en la cruz, Él se despojó de su gloria, Él se hizo hombre, Él vino al mundo y pagó el precio por nosotros. A la unción necesitamos añadirle entonces santidad. Necesitamos decidir aprovechar las oportunidades de restauración. Jueces 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Lo habían atrapado, sacaron sus ojos, lo pusieron a moler en un molino como un animal, amarrado a una rueda de molino para moler el grano. Ahí lo tenían dando vueltas, exhibiéndolo delante de toda la nación de los filisteos. Era Sansón, el que mató a 1000 con una quijada de asno. Un hombre poderoso. Jesús pagó nuestra restauración con un sacrificio en la cruz. Murió por nosotros para que no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Al final de su vida, Sansón le pidió a un criado que lo colocara entre las columnas principales del templo pagano. Y ahí el Espíritu del Señor descendió una vez más sobre él. Con la fuerza sobrenatural que le había sido restaurada, destruyó el edificio entero. La construcción se desplomó sobre él y mató a más de 6,000 filisteos. La Escritura nos dice que con su muerte, Sansón logró más que con su vida. Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Es maravilloso que podamos honrar a Dios con nuestra obediencia, en lugar de tratar de hacerlo con nuestra desobediencia. Si hay arrepentimiento y perdón, si hay gracia, pero es mucho mejor que invirtamos nuestras vidas en la santidad ahora mismo. Mientras hay tiempo de servir a Dios, cuánto mejor es que seamos usados como vasos para honra y no como vasos para deshonra. Si tenemos una amistad con el mundo, es necesario que nos arrepintamos. Si no va con la voluntad de Dios, no tiene nada de malo que seamos amigos de pecadores. Jesús lo era, pero el propósito de la amistad es que nosotros los acerquemos a Dios y no que ellos nos alejen de Él. Las relaciones que están fuera de la voluntad de Dios ponen en peligro nuestra alma. Enfrentemos ahora mismo cualquier cosa que haya en nuestra vida que esté compitiendo con la bendición y la unción de Dios. Debemos de sacarlo de nuestra vida antes que haga que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros, como lo hizo con Sansón. Tal vez sean miradas sensuales o deslealtad quizás. Liberémonos ahora mismo. Renuncia a ellas. Traigamos a ese basurero espiritual todo aquello que contamina nuestro hogar, nuestra vida. Videos impíos, los CDs de música demoníaca, drogas, pornografía, joyas procedentes de relaciones ilícitas,
y otras muchas cosas más. Necesitamos purificar nuestra alma. No importa que nosotros nos consideremos algo santos, unos o menos santos, no importa. O que nos consideremos bastante santos. Pero sin la santidad de Cristo, necesitamos un toque en nuestra alma que nos purifique de todo rastro de pecado que haya en nuestra vida. Necesitamos santificarnos, necesitamos limpiarnos, necesitamos permitir que la obra que Dios ha hecho en nuestra vida permanezca y continúe, de tal manera que, santificados pues por la gracia, tengamos paz para con Dios. Si nuestros ojos no son puros, si permanecemos en el mal y no poseemos la pureza que poseía Jesús, Él nos puede dar su santidad. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si acudimos al Señor, no importa qué tenebroso haya sido el pecado cometido, Él va a satisfacer su necesidad y restaurar nuestras almas. Horas antes de la crucifixión, Jesús pidió al Padre: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Jesús sabía que aquella copa de la que debía de beber contenía en ella toda la amargura del mundo. En ella estaba la homosexualidad, en ella estaba el odio, en ella estaba la ira, la venganza, la pornografía, la envidia, los celos, los arranques de cólera, etc. Todo estaba en ella. Todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, habían sido puestos en la copa del sacrificio de Cristo. Jesús se convirtió por nosotros en la carne de pecado. Se convirtió en trofeo del pecado. Nunca había pecado en toda su vida, pero bebió el pecado de la humanidad. Se convirtió en la ofrenda definitiva por nuestros pecados. Después de pasar todo esto, se rasgó el velo del templo. Ya no habría división alguna entre el lugar santo y el lugar santísimo. La esclavitud del pecado había quedado quebrantada. Se había establecido una entrada directa al trono de Dios. Una entrada que podría usar todo el que acudiera a Cristo arrepentido. Él fue el que abrió el camino a todos los pecadores para que entraran directamente a la presencia de Dios, donde podrían ser perdonados y recibir el don de la vida eterna. Extraordinario. Un sacrificio maravilloso. No éramos así. No alabábamos, no adorábamos, no buscábamos a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Pero Él se despojó de su gloria y se hizo hombre y vino a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y que pudiésemos nosotros tener la oportunidad y disfrutar la vida eterna. Eso es maravilloso. Por eso le agradecemos al Señor todo. Le agradecemos al Padre todas sus bondades, su grande misericordia. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Aleluya. Cierre sus ojos y oremos al Padre. Pidámosle a Dios que nos guarde, que nos santifique, que nos limpie y que podamos permanecer cada día en su presencia. Aleluya. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es una herramienta extraordinaria que nos advierte, ¿verdad?, del pecado, el peligro del pecado. Gracias porque a cada uno de nosotros nos has dado la oportunidad
de ponernos a cuentas contigo, Señor, de no tener cosas pendientes. Muchas gracias. Tener esa libertad y esa esperanza viva de ir a tu presencia, Señor. Perdónanos las veces que hemos jugado con tu llamado, con tu unción, sabiendo que tú nos has dado salvación y vida eterna, dándole lugar a la tentación. Perdónanos la forma en que nos aliamos impíamente con el mundo. No lo permitas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Purifícanos, porque necesitamos ser transformados a la imagen tuya. Y sabemos, antes de que sea demasiado tarde, Señor, pedirte a ti, Señor, ten compasión de nuestras almas. Perdónanos y ayúdanos a permanecer delante de ti todos los días de nuestra vida. Y al final, ver tu rostro resplandecer. Gracias por ese grande amor que manifestaste en la cruz del Calvario. A ti sea todo el honor y toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mi amado hermano, estamos caminando y transitando en la verdad de Dios. Es maravilloso lo que ha pasado en nuestra vida y la grande misericordia que el Señor ha tenido de cada uno. Permanece en Él. Esfuérzate un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Que Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.